En este video hablaremos acerca de las bases de datos. Los temas que trataremos son: ¿qué es una base de datos? ¿Para qué nos sirven? ¿Y dónde podemos encontrarlas? Comenzaremos con ¿qué son las bases de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada. Esta información la podemos utilizar y encontrar fácilmente. Anteriormente, las empresas pues no tenían este almacén que nos permite guardar información, y ellos tenían que guardar pues sus datos de otra manera muy diferente. Vamos a ver cómo esas empresas o instituciones guardaban su información para posteriormente utilizarla. Bien, las empresas o instituciones pues almacenaban y organizaban la información en hojas de papel y posteriormente las metían en carpetas. Cuando esta información era demasiada, pues tenían que ir organizándolas en carpetas, y posteriormente, si eran demasiadas, pues tenían que ver también cierto tipo de almacenamiento diferente en el cual poder guardar las carpetas, y estas eran pues los llamados archiveros, ¿verdad? Ahora, cuando la información era demasiada, pues se tenían que comprar demasiados archiveros y iba creciendo el número de archiveros que se tenían. Entonces, cuando los archiveros eran demasiados, pues se tenía que ver un espacio físico en el cual ordenar y organizar los archiveros para que pudieran tener la información de forma bien organizada, y al momento de que la quisieran utilizar, pues no se les perdiera ni se les traspapelara. Entonces, estos lugares se les denominaba almacén. Cuando se quería hacer uso de la información que se guardaba, se tenía que buscar en el almacén. Esto era muy tedioso porque no todas las personas podían entrar al almacén a buscar su información, sino que había un encargado del almacén que era el único que podía introducir información y sacar información de ese almacén. Entonces, si un usuario quería utilizar algunos datos de la información que tenía guardada dentro del almacén, pues necesitaba primero hacerle una requisición a el encargado del almacén para que el encargado entrara, la buscara y se la trajera. Y posteriormente el usuario tendría que regresar a buscar la información a el almacén para que el encargado se la pudiera entregar. Ahora, cuando el usuario hacía uso de esa información, pues tenía que regresar esos datos o esa información a el encargado para que los volviera a archivar en el lugar correspondiente que tenían esos datos. Entonces, esto era muy tardado. En la actualidad, y con la ayuda de las bases de datos, pues esto ya no sucede. Es mucho más fácil, es más eficiente, mucho más rápido y seguro organizar y guardar nuestra información. Entonces, ahora ya no tenemos que estarnos preocupando por esos grandes almacenes que guardaban información o datos de una empresa o institución, sino que ahora podemos tener nuestra información guardada en pequeños módulos de almacenamiento o dispositivos de almacenamiento que pueden ser de fácil transportación y de fácil uso.
¿Para qué nos sirven estas bases de datos? Pues nos sirven para organizar y guardar de forma eficiente la información de una empresa o institución. Una definición más formal de lo que es una base de datos, podemos decir que es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y utilizados por los sistemas de información de una empresa o negocio en particular. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos, y cada tabla tiene una o más columnas y filas. Bien, podemos entonces comentar que las bases de datos con las que vamos a trabajar o de las que estamos hablando se denominan bases de datos relacionales. Y estas bases de datos relacionales utilizan lo que son tablas para guardar la información. Estas tablas están organizadas de tal forma que cada una de ellas pueda guardar información específica de una determinada parte de el compendio general de la información que contiene la base de datos. Entonces, una tabla está constituida por lo que son columnas en lo vertical y filas en lo horizontal, en las cuales se guarda la información. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que queramos guardar en la tabla. Cada fila de la tabla conforma un registro. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de una tabla llamada proveedores. En esta tabla proveedores tenemos 5 columnas en lo vertical, que son los nombres de los campos. En este caso, el nombre del proveedor, el teléfono, su localidad, el estado y la clave del proveedor. Cada uno de estos campos debe de ser llenado con la información de un proveedor, es decir, vamos a utilizar esa información para guardarla dentro de un registro. Y esos registros se van a guardar en lo horizontal, en cada una de las filas que tenemos. Entonces podemos allí ver que tenemos ahorita en este momento, dentro de ese ejemplo, 3 registros, el de Pedro, el de Pablo y el de Juan. La información que se guarda en la base de datos se encuentra agrupada o estructurada. Esto quiere decir que cuando yo estoy trabajando con bases de datos relacionales, ya comentábamos que estamos trabajando con un conjunto de tablas y que estas tablas pues guardan información, pero esta información si no pudiéramos relacionar o unir estas tablas, pues quedaría aislada. Entonces, el nombre de bases de datos relacionales pues se basa a lo que es la unión o las relaciones que se tienen de esas tablas para que nosotros podamos utilizar la información que se tiene guardada dentro de todas las tablas de la base de datos, y que si yo quiero trabajar con cierta información, no necesariamente tiene que estar en una sola tabla contenida, sino que puede estar en diferentes tablas contenidas, pero por medio de esas uniones o relaciones que tienen las tablas, voy a poder guardar y voy a poder recuperar esa información en el momento en el que yo lo necesite de forma eficiente. Los sistemas gestores de bases de datos son los programas que nos permiten crear y utilizar bases de datos. Entonces, si yo quiero utilizar bases de datos relacionales, pues necesito buscar sistemas gestores de bases de datos
que puedan soportar esas bases de datos relacionales. En este caso, pues yo tengo muchos sistemas gestores o manejadores de bases de datos para bases de datos relacionales. Algunos de ellos los tenemos en esta diapositiva que estamos viendo en pantalla, que comenzaremos con lo que es el MySQL. Después tenemos Access, tenemos Oracle, tenemos DB2, tenemos Postgres, SQL Server. También podemos tener bases de datos, manejadores de bases de datos como Firebird y también SQLite. Todos los sistemas gestores de bases de datos utilizan un lenguaje de programación en común, que es el SQL nativo. Aquí el único inconveniente es que cada uno de estos sistemas gestores o manejadores de bases de datos tiene una sintaxis diferente para poder trabajar con el SQL nativo. Entonces, pues el problema es homogeneizar todos los datos para cuando nosotros queremos trabajar con dos manejadores diferentes y tenemos que migrar la información que tenemos en un manejador a otro. Entonces, ahí es cuando hay complicaciones porque la información pues no puede migrar de forma correcta por la sintaxis que tiene un manejador que difiere con el otro. Los sistemas gestores de bases de datos nos permiten entonces interactuar entre la información que se tiene guardada dentro de la base de datos con los usuarios. Es decir, cuando un usuario requiere cierta información, pues no puede llegar y utilizar la base de datos si esa base de datos no se encuentra cargada dentro de un sistema manejador o dentro de un sistema gestor de base de datos. Entonces, el sistema gestor de base de datos lo que hace es ayudarle al usuario a interactuar con la información que se tiene guardada dentro de la base de datos y poder sacar de ese almacenamiento la información que requiere el usuario en un momento determinado. ¿Dónde podemos encontrar las bases de datos? Pues las podemos encontrar en la mayoría de las pequeñas, medianas y grandes empresas. En la actualidad, la mayoría de las empresas está migrando su información a lo que son las bases de datos por la gran funcionalidad que tienen y porque la información está, como vimos anteriormente, más resguardada. Su operación es mucho mejor, los datos están actualizados correctamente, etcétera. Entonces, hay muchas ventajas para que las empresas o instituciones migren toda su información a lo que son las bases de datos. La mayoría de las empresas que podemos ver en este momento están comercializando sus productos y servicios por internet y ahorita con esta, pues podemos decir que en los tiempos que estamos viviendo se ha hecho más importante la comercialización de los productos y servicios por internet. Entonces, pues lo que las empresas o instituciones desean es poder llegar al mayor número de clientes o usuarios y que esos usuarios o clientes se encuentren satisfechos con los productos o servicios que ellos están que están vendiendo o que están ofertando. Entonces,
Eh, la gran mayoría de estas empresas o instituciones pues ya se encuentran trabajando dentro de las plataformas de internet para poder llegar a más clientes o a más usuarios para poder tener cautivos a estas personas que navegan pues seguido, que navegan siempre por internet. Una aplicación que utilizamos frecuentemente, todos, pues es la de Google. Y cuando nosotros trabajamos con Google, buscamos información y pues esta información nosotros pensamos pues que la tenemos aquí, ¿verdad? Nada más escribimos en la computadora lo que nosotros necesitamos y en automático Google busca la información y no la trae, así como por arte de magia. Pero esto no pasa así. Google lo que hace es que tiene grandes servidores en los cuales guarda la información y entonces ya tiene los lugares en los cuales está guardado o contenida esa información y nos trae la información hasta donde estamos nosotros. Pero entonces allí vemos una aplicación que utilizamos con frecuencia que tiene dentro de sí para guardar la información, pues bases de datos. Otra aplicación que utilizamos con frecuencia también es el Facebook. Y en el Facebook también podemos encontrar un montón de información que a veces nosotros pensamos que por arte de magia llega allí, pero no. Facebook lo que hace es guardar toda la información de un usuario y posteriormente la utiliza para poder realizar, por ejemplo, ventas, para poder hacer cierto tipo de mercadeo, para poder influenciar a los usuarios a que compren tal o cual producto. Entonces, a veces decimos, ay, ¿cómo supo que a mí me gustaba cierta cosa? Pero es porque nosotros ya buscamos ese producto, esa cosa dentro de esa aplicación y él se quedó guardado con ello. Entonces, lo que hace es mandarte esa información porque sabe que ya la buscaste y que a lo mejor te gusta. Entonces, pues también utiliza las bases de datos para poder contener y guardar toda esa información acerca de todos sus usuarios. Bien, pues por su gran funcionalidad, la popularidad de las bases de datos pues van en incremento y podemos tener un sinfín de modelos de datos que nos ayudan a poder trabajar con la información. No solamente tenemos bases de datos relacionales, tenemos muchos modelos de bases de datos que posteriormente vamos a tocar para ir viendo que cada una de ellas puede trabajar con cierta información y dependiendo de esa información pues va a ser el modelo de datos que vamos a tener que utilizar. Pero podemos concluir que las bases de datos pues han hecho nuestra vida mucho más fácil y que han ayudado a las empresas a poder interactuar más fácilmente con la información que se tiene guardada en ellas y con los usuarios finales. Entonces,
es una gran innovación que se ha tenido y que hasta el momento se sigue utilizando.